Bienvenidos a Class for Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 7.3, función hash SHA-1. Esta clase pertenece al módulo 7 dedicado a las funciones hash. En las siguientes 4 diapositivas te muestro los 61 títulos de lecciones que ya hemos publicado en este canal Class for Crypt, superando a fecha de hoy, 4 de mayo de 2021, las 39.500 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a dar comienzo a una nueva clase de Class for Crypt dentro del módulo 7 dedicado a las funciones hash. La lección de hoy, 7.3, lleva por título función hash SHA-1. Y nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Información compartida con la clase 7.2 sobre MD5, es decir, estructura Merkle-Damgard, relleno ISO IEC 78164 y bits de indicación del tamaño del archivo. 2. Funciones hash SHA y el proyecto Capstone con DSA. 3. ¿Por qué se habla de SHA-0? 4. Características de la función hash SHA-1. 5. Funcionamiento del hash SHA-1. Y por último 6. SHA-1 por dentro con el software CryptoRes. Información compartida con la lección de la semana anterior 7.2. En SHA-1, al igual que sucedía con MD5, tenemos las siguientes características. Se usa la construcción de tipo Merkle-Damgard de compresión, es decir, si el documento, el archivo, etcétera, al que yo quiero obtener su función hash tiene un tamaño menor que el tamaño del hash, lógicamente entonces voy a comprimir. Si fuese el caso contrario, evidentemente que no. Se va a usar un relleno obligatorio del tipo ISO IEC 7816-4 que en hexadecimal se representa por un 80 seguido por un conjunto de pares de ceros, es decir, en binario un 1 y seguido de un conjunto de ceros. Una vez puesto al menos un primer byte de relleno, algo que ya vimos en la lección anterior que era obligatorio incluir al menos un relleno en hexadecimal, como veis el 0x80, se van a reservar los últimos 64 bits, es decir, las últimas dos palabras de 32 bits en el último bloque para indicar el tamaño del mismo y evitar así los ataques conocidos como extensión de longitud. Recordar que la construcción de tipo Merkle-Damgard lo que hace es que el documento lo va a dividir en bloques de 512 bits y 512 bits corresponden a 16 palabras de 32 bits. Se va a trabajar en estas funciones hash, por lo menos hasta aquí, y ya más adelante veremos qué va a suceder con la función del tipo SHA-2, donde sí se puede trabajar con 32 bits y con 64 bits, lo veremos más adelante, pero aquí tanto M5 como SHA-1 van a trabajar con, y también los valores más pequeños de SHA-2, vamos a ver que trabaja con palabras de 32 bits. ¿De acuerdo? Bien. Si necesitas repasar pues, estos conceptos, por favor ve a la clase 7.2 que tiene por título función hash MD5, estructura y operaciones. Ahí tenéis la URL, pero en el mismo canal Class for Crypt, lógicamente buscando por el conjunto de lecciones dedicadas al módulo número 7 de funciones hash. En la lección 7.2 tenéis todos estos conceptos de qué es lo que es la construcción de tipo Merkle-Damgard, por qué obligatoriamente hay que usar un relleno de un 1 y seguido de ceros, por qué se usa ese tipo de relleno y por qué además es obligatorio, y también por qué se introduce, como digo, una indicación en los últimos 64 bits del tamaño del texto para evitar esos ataques conocidos como extensión de longitud. Todo eso lo tenéis en la lección 7.2 y lógicamente no lo vamos a repetir. Bien, la función SHA, Secure Hash Algoritmo y SHA-0. ¿Qué tienen que ver con la National Security Agency y qué tienen que ver con SHA-1? Vais a ver que es muy interesante. En el año 1993, la NSA, la National Security Agency de los Estados Unidos, diseña una función hash de 160 bits con la idea de que permita sustituir a la función hash anterior
un par de años anterior, del año 1991, de Ron Rives, conocida como M5 y que solamente entrega nada más que 128 bits de función resumen. Es que esto va unido con lo siguiente. Justamente en ese mismo año, en el año 1993, el gobierno de Estados Unidos da inicio a un proyecto llamado Capstone para nuevos estándares de criptografía, tanto de uso público como gubernamental. Aquí hablamos de criptografía simétrica, asimétrica, funciones hash, etcétera, firma digital, cifrado, pues, como digo, simétrico de datos, etcétera. Y está impulsado por la propia NSA y por el National Institute of Standards and Technology, el NIST de Estados Unidos. Y dentro de esos estándares, lógicamente, hay un estándar de firma digital. Y dentro del estándar de firma digital, lógicamente, ya sabemos que lo que se firma es un hash. Con lo cual, entonces, el hash que se va a tener que utilizar en ese proyecto llamado Capstone no va a ser M5, sino que va a tener que ser el hash SHA-1 o en su momento conocido solamente como SHA. Es decir, el proyecto Capstone, dentro de todos sus algoritmos, hay algunos, por ejemplo, de criptografía simétrica, pues que son bastante significativos y bastante llamativos, que dio lugar a muchos problemas en su momento, llamados skipjack. Tenía una puerta trasera el algoritmo, además tenía lo que se llama un key scroll, podía recuperarse una clave, en fin, hay una especie de gran hermano metido dentro de ese proyecto, pero lo que sí siguió adelante en el proyecto Capstone fue la parte de firma digital, conocido como Digital Signature Algorithm DSA, que hoy en día, como sabéis, también se está utilizando en entornos de Internet. Lo que sucede es que en esa firma digital Digital Signature Algorithm DSA es obligatorio usar un hash de 160 bits y obviamente no lo cumplía el hash M5 de Ron Rives de solamente 128 bits. Lo que sucede es que aquí hay algo muy interesante. En el año 1995, 2 años después, o un año y medio después, un poco más de haber sacado ese estándar supuestamente llamado SHA, la NSA actualiza el algoritmo SHA y lo actualiza como SHA-1, justificando que el algoritmo anterior, el algoritmo SHA, tenía ciertas debilidades y pide que se pase a llamar SHA-0 y que nadie lo use. En el fondo dice, mira, está ya completamente obsoleto. Fijaros, solamente año y medio, 2 años, ¿no? Lo que sucede y lo que llama la atención es que no hace pública las razones técnicas que le han forzado a hacer ese cambio, ¿no? Que era un cambio muy significativo, ¿no? Que tú declares que algo está prácticamente estandarizado por el NIST y al año y medio o a los 2 años digas que eso ya no vale, pues lógicamente algo muy serio tendría que haber pasado. ¿Qué puede haber pasado allí? Y evidentemente son elucubraciones, en este caso particulares mías, ¿no? El algoritmo SHA-1, como vamos a ver en esta clase, es muy parecido al algoritmo de M5. Lógicamente tiene la misma estructura Merkle-Damgard, pero además de la estructura tiene pues las funciones que en M5 llamamos FGHI, esas funciones que eran del tipo pues, operaciones con compuertas lógicas, eran no lineales, pues son prácticamente las mismas. Hay una pequeña diferencia y luego pues la única también diferencia un poco apreciable es que M5 trabaja con un vector de palabras A, B, C, D, es decir, 4 palabras de 32 bits que serían 128 bits. En cambio, SHA-1 trabaja con ese vector pero con 5 palabras A, B, D, C, E, E. Con lo cual, entonces, ¿qué sucede? Son 32 multiplicado por 5, 160. Es decir, es una longitud bastante mayor de la función resumen. Trabaja prácticamente con las mismas funciones FGHI que vamos a ver dentro de un momento y lógicamente la única pequeña diferencia que también veremos en su momento en que en vez de trabajar pues en cada una de esas funciones FGHI con 16 palabras de 32 bits que corresponden a los 512 bits de cada bloque, lo que va a hacer es que cada una de esas funciones va a hacer un conjunto de 20 operaciones, no de 16. Y eso lo vamos a justificar sencillamente viendo que lo que va a hacer el algoritmo SHA-1 es que a partir de un conjunto de palabras iniciales, desde la palabra M0 a la palabra M15, 16 palabras por 32 son los 512 bits del bloque, entonces ya tengo esas 16 palabras. ¿Cómo obtengo la palabra M16, M17 hasta la palabra M79 para hacer las 80 palabras? Sencillamente hago unas operaciones lógicas con palabras anteriores y son operaciones del tipo XOR, muy sencillo. Es decir, una especie de generación de nuevas palabras a partir de las 16 palabras iniciales. En cambio, M5, la función f hacía un conjunto de 16 operaciones, ¿de acuerdo? Y esas operaciones, ¿cómo las hacía? Con cada una de las 16 palabras del texto o del bloque de entrada.
Luego hacía otra vez 16 operaciones, también con las 16 palabras del texto en claro, pero, o del bloque de entrada, pero no con la función G, sino con la función F, sino con la función G, y luego con la H y con la I. Con lo cual hacía 16 multiplicado por 4, hacía igual a 64 pues operaciones en total, ¿verdad? Para sacar luego el vector A', P', C', D'. Aquí la única diferencia es que van a hacer 20 operaciones con F, 20 operaciones con G, 20 operaciones con H y 20 operaciones con I, un total de 80 operaciones. Pero dejando esto de lado, y que lo veremos en la clase de hoy, prácticamente, como veis, los algoritmos son tremendamente parecidos, son muy parecidos. Entonces se podría pensar que la NSA y otros organismos del tipo gubernamentales o del tipo quizás más militares como el NIST tenían información de qué sucedía o cuál era la peor debilidad que tenía el algoritmo M5, y si os fijáis llama la atención que eso podría haber hecho que cambiasen el algoritmo SHA por SHA-0 y lo actualizaran como SHA-1 haciendo ciertas mejoras sin decir lo que habían hecho, porque llama la atención que justamente 10 años después, el año 2005, el algoritmo de M5 comenzó a sufrir ya desde el punto de vista civil, del entorno civil, comenzó a sufrir una gran cantidad de ataques y se demostró que era posible hacer algo que es totalmente pernicioso en las funciones hash, que es, por ejemplo, forzar una colisión. Yo tengo un mensaje M1 y tengo el hash de M1, tengo el mensaje M2 y tengo el hash de A2. Pero ¿qué sucede si el mensaje M1 y el mensaje M2 son distintos y me dan iguales hashes? Tengo un problema, ¿verdad? Porque como yo firmo sobre hashes, no sé si la firma que estoy comprobando es la firma sobre M1 o la firma sobre M2, porque la función hash es la misma. Bien, si esos valores M1 y M2 o esos mensajes M1 y M2 sencillamente ha habido una colisión fortuita, pues lógicamente será muy fácil rechazar la segunda firma, porque se firma sobre algo que no tiene sentido. Pero ¿cuál sería el problema? Y eso fue lo que sucedió con M5 si yo diseño algún método o conozco algún método de forma que tal de que un documento M1 yo lo modifico a mi antojo, a mi gusto, y hago que fuerce a que las funciones hash colisionen. Por ejemplo, el documento M1 es, por ejemplo, un parche para Linux o para la que sea, ¿vale? De alguna versión de Windows, etc. Y el documento M2 o el archivo M2 o el ejecutable M2, ¿vale? Es un troyano. Si yo fuerzo a que ese troyano, ¿vale?, me entregue la misma función hash, cuando yo me descargo ese supuesto archivo de actualización del software y compruebo el hash en destino, MD5, pues veo que el hash es el mismo que me pone en la página web. Con lo cual entonces yo acepto que ese es el archivo original y cuando lo voy a ejecutar, lo que estoy ejecutando lógicamente es un troyano, ¿no? Bien, pues eso puede pasar perfectamente con M5. Con SHA-1 afortunadamente no, aunque ya ha habido unos ciertos ataques a SHA-1. Entonces, ¿por qué motivo se preocupa la gente de la NSA con su algoritmo SHA-1 si son distintos? El problema es que no son muy parecidos, son por así decir hermanos o primos hermanos M5 con SHA-1. Hacen prácticamente lo mismo, con lo cual las mismas debilidades que tenía supuestamente el algoritmo SHA, que se pasó a llamar SHA-0, es las que tenía M5 y supuestamente SHA-1 hizo algunas pequeñas modificaciones, actualizaciones para que ese tipo de debilidad que tenía M5, su primo hermano, no lo tuviese SHA-1. Y efectivamente eso por lo visto sí les ha dado buen rendimiento, porque si M5 comenzó a sufrir ataques muy serios a partir del año 2005 y a los 3-4 años estaba prácticamente roto, el algoritmo SHA-1, aunque comenzó a bajar su fortaleza, algo que veremos en una próxima clase que vamos a dedicar a los ataques que han sufrido M5 y SHA-1, pues SHA-1 comenzó a bajar su fortaleza, pero no fue hasta el año 2017, fijaros, 12 años después, 2017 comparado a 2005, que el algoritmo SHA-1 comenzó a tener problemas bastante serios de ataques por colisiones. Entonces, por ese motivo se podría justificar, por lo menos desde mi punto de vista, que la NSA no hiciera público o públicas esas razones técnicas que le habían forzado cambiar el algoritmo SHA como SHA-0 y actualizarlo, modificándolo como algoritmo SHA-1. Como veis, hay una historia por debajo bastante interesante y bastante propia de cualquier tipo de documentación, no digo de película, pero sí evidentemente de triquiñuelas y de cosas que están siempre asociadas con la criptografía.
Vayamos entonces a las características del algoritmo SHA-1 en estas dos primeras páginas de introducción y luego ya entraremos en materia en cuanto a cómo trabaja por dentro el algoritmo SHA-1. SHA-1 entonces fue creado por la NSA en 1995 una vez que se solucionaron ciertas debilidades no hechas públicas mostradas en su predecesor, el SHA, el Secure Hash Algorithm, o también bautizado como SHA-0 en el año 1993. Esta función hash, como digo, comienza su declive, no quiere decir que tenga declive en el año 2005, pero sí comienza a ser tenida en cuenta una vez que ya en 2005 se demuestra que MD5 se puede atacar fácilmente y entonces ya no se recomienda en absoluto su uso de MD5 en el año 2005, aunque hoy en día se sigue utilizando en entornos más bien de tipo privado, pero en el 2005 se recomienda ya no su no uso y claro, como SHA-1 es, por así decir, primer mano con MD5, pues entonces podríamos decir que comienza su declive, aunque como digo, no es hasta el año 2017, 12 años después, en donde efectivamente, por así decirlo, la función SHA-1 sucumbe. Y las operaciones son muy similares. Por ejemplo, las operaciones FGHI, como sabemos de la lección anterior, eran pues operaciones del tipo no lineales y con pues operaciones del tipo lógicas, AND, OR, NOT, etc. Y por ejemplo, la primera operación F era B and C or not B and D. Pues es la misma en M5 y en SHA-1. Luego había otra operación que era pues B XOR C XOR D, pues también es la misma en uno y en otros. Y además, si os fijáis, las operaciones se hacen sobre las palabras B, C y D. En M5 teníamos 4 palabras, A, B, C y D. 32 bits cada uno, ¿verdad? Y las operaciones tipo lógicas las hacíamos con las palabras B, C y D. Aquí lo mismo, el algoritmo SHA-1, vamos a ver que tiene pues 5 palabras en vez de 4, A, B, D, C y E. ¿De acuerdo? A, B, C, D y E. Y entonces también las operaciones del tipo lógica se harán sobre B, C y D. Es decir, muy parecido uno a otro. Va a procesar bloques de 512 bits con salida de 160 bits porque tiene, como hemos dicho, 5 vectores por 32 mediante 160 y también va a expandir la longitud del mensaje hasta una longitud 64 bits inferior a un múltiplo de 512 porque va a tener que tratar un bloque fijo de, un número fijo de bloques de 512 bits cada uno, ¿verdad? El relleno sabemos que es un 1 seguido de tantos ceros, es decir, el relleno pues, que era pues, en hexadecimal 180 y luego un conjunto de pares ceros durante todo el relleno, un 1 seguido de un conjunto de ceros y que reserva los últimos 64 bits, al igual que M5, para indicar el tamaño que tiene el documento original, para entonces evitar así ese ataque por la longitud que comentamos en la clase anterior y que ya fue tratado en la clase anterior. Para terminar esta primera parte de las características, podemos decir que, como sabemos que el algoritmo comienza con 5 vectores, tiene un vector inicial IV que tiene las palabras A, B, C, D y E, cada una de 32 bits, 32 por 5, 160, y ese va a ser su resumen, ¿verdad? Otra vez lo mismo, esos vectores iniciales o esas palabras del vector inicial, ¿vale? Pues lógicamente no tienen ningún secreto, son totalmente públicos y entonces, como siempre sucede con las funciones hash no autentican nada. Las funciones hash lo único que permiten es, al ser una huella digital del documento con un número bastante más pequeño y que se puede tratar perfectamente en una firma digital o algo parecido, entonces nos va a indicar si el documento es íntegro o no. No al 100%, evidentemente, porque pueden haber colisiones, pero con un grado de probabilidad bastante alto, ¿verdad? Bien, pues entonces esos palabras o vectores A, B, C, D y E, ¿vale? Del IV inicial se van a pues enmezclar con las palabras de los 512 bits de entrada, que son 16 palabras de 32 bits, y le aplicaremos un conjunto de operaciones. Y aquí van a ser 80 operaciones, la primera diferencia que había con el algoritmo M5, que como sabemos eran, como digo, pues 16 operaciones para F, o evidentemente con las palabras M0 hasta M15 del primer bloque de 512 bits, otras 16 operaciones con las palabras M0 y M15, pero tomadas de forma ya desordenada, también para la función G, lo mismo para la H y lo mismo para la I. 16 por 4, 64. En cambio aquí, como veis, para las funciones F, G, H e I van a ser 20 operaciones distintas. La pregunta que veremos más adelante es cómo entonces vamos a generar esas 80 palabras. Si tengo solamente nada más que 16 palabras de la 0 hasta la 15 en el bloque de 512 bits, pero lo veremos dentro de un momento. ¿De acuerdo?
Las 80 operaciones se van a englobar en 4 vueltas o rondas, exactamente igual que en M5, F, G, H e I. Como resultados de esas 80 pues, operaciones o esas 4 vueltas, pues entonces voy a tener pues un vector A', B', C' y D', y también con la E', lógicamente, que son 5 vectores que van a afectar como si fuesen un vector de entrada al segundo bloque, y así se va anidando hasta el final, en donde obtenemos lógicamente que los últimos 160 bits, ¿vale? El último valor de salida de ese vector inicial, ¿vale? Va a corresponder al resumen final que corresponde a ese documento. ¿De acuerdo? Como veis, es bastante sencillo, muy similar al algoritmo M5. Antes de entrar ya por dentro cómo trabaja el algoritmo pues SHA-1, aquí tenéis pues una página web que ya también se incluye en la bibliografía, donde tenéis un request for comments, donde están pues las indicaciones de cómo debe trabajar el algoritmo por dentro de esta página de IETF, como sabéis, un organismo internacional muy interesante, donde hay pues un conjunto de normativas con respecto a los algoritmos, entre otras cosas, ¿no? De los algoritmos de criptografía que a nosotros nos interesa. Hemos hecho esta primera introducción, ya sabemos por qué existe la SHA-1, ¿vale? Y que antes existió un SHA y que pasó a llamar SHA-0 por todos esos inconvenientes que comentaba yo de las debilidades del algoritmo M5 y que supuestamente también las heredaba el algoritmo SHA. No tanto así el algoritmo SHA-1, que fue modificado y aguantó, como veis, una pues, docena de años hasta que pues, esa supuesta vulnerabilidad, la misma que M5, eso ya es una elucubración mía, pues le haya afectado. ¿De acuerdo? Vayamos entonces ahora a ver cómo trabaja por dentro el algoritmo SHA-1. Esquema de la función SHA-1. Tenemos un mensaje, documento o texto al que queremos obtener la función hash SHA-1, que tiene una longitud de k bits. Lógicamente no podemos esperar que sea congruente con 512 bits, que son los bloques que yo debo formar, y además sabemos que es obligatorio introducir un relleno como mínimo de un byte, como hemos visto en la lección anterior. Eso podemos decir entonces que en el último bloque que estamos formando de 512 bits, hará un relleno desde 1 hasta 448 bits, reservando los últimos 64 bits para la indicación del tamaño del archivo. Una vez que he hecho ese relleno y he dejado los últimos 64 bits para indicar el tamaño del archivo, tendré entonces un total de L bloques de 512 bits, y como 512 bits son 16 palabras de 32 bits, tendré entonces N mayúscula palabras de 32 bits que vamos a tratar durante todo el algoritmo SHA-1. Voy a tomar entonces los primeros 512 bits de ese mensaje y voy a introducirlos a la función SHA-1. La función SHA-1, como sabemos, tiene un vector inicial A, B, C, D y E de 32 bits cada uno, son valores públicos que lo podemos ver ahí a la derecha, de forma tal que la palabra A corresponde a hexadecimal el 67452301 y, por ejemplo, la palabra E en hexadecimal corresponde a C3, D2, E1 y F0. Una vez que entonces tengo ese vector inicial con esas 5 palabras, lo que voy a hacer es que voy a mezclar, ¿vale?, las palabras correspondientes al primer bloque de 512 bits, es decir, esas 16 palabras. La única diferencia con respecto a M5 es que ahora SHA-1 en cada una de esas funciones F, G, H e I va a hacer un total de 20 operaciones, ¿vale? O 20 pasos, con lo cual tendría un total de 80 pasos, ¿vale? Una vez que termine los 80 pasos, usando evidentemente las funciones F, G, H e I, el registro A, B, C, D, E se va a ir desplazando y tendré entonces la salida que será pues A', B', C', D', que va a entrar como vector inicial al segundo bloque Y2 del mensaje, y así lo voy concatenando hasta que al último todo, los últimos 160 bits, es decir, el último estado en que se encuentre ese registro o ese vector conocido como IV A, B, C, D, Y, va a ser justamente la función hash que estoy buscando de 160 bits de SHA-1 de ese mensaje.
El bloque principal de SHA-1 es exactamente lo mismo que sucedía con el bloque principal de MD5, es decir, tengo un conjunto de 4 vueltas, la vuelta 1, 2, 3 y 4. En la vuelta 1 usamos la función f, en la vuelta 2 usamos la función g, en la vuelta 3 usamos la función h y en la vuelta 4 usaremos la función i, que veremos dentro de un momento. En cada una de esas vueltas hacemos un conjunto de pasos o de operaciones, y aquí serán 20 pasos para cada vuelta, y como veis entonces el total de pasos que se hace, ¿vale? Pues para un solo bloque serán igual a 80. Para obtener entonces esas palabras que hemos dicho, pues A', B', C', D', Y', que van a afectar al segundo bloque, pues entonces habrá que hacer una suma módulo 2 elevado a 32 con su valor anterior, el A' con el A, el B' con el B y por último el E' con el E anterior, para entonces obtener, como digo, ese vector que va a afectar a los siguientes bloques. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones f, g, h, i que hay en SHA-1? Si os fijáis, tenemos un registro de desplazamiento, como vemos aquí a la izquierda, que comenzaba por A, B, C, D y E, se ha ido desplazando hacia la derecha, entonces ahora la palabra A está en la posición 2 en este momento, la palabra B en la 3, la palabra C en la 4 y la palabra D en la posición 5 de ese vector. ¿Qué sucedió con la palabra E? La palabra E ha desaparecido porque como se ha desplazado, pues entonces en forma modular pues aparece ahora a la izquierda, ¿verdad? Aparece como primera palabra de ese vector una vez que estoy en el paso número 1. Es decir, el paso número 1 tenemos ya ese desplazamiento. ¿Cuáles son las funciones f, g, h, i que se utilizan aquí en SHA-1? Como vais a ver, son muy parecidas o casi iguales, ¿vale? Algunas de ellas a MD5. La primera función f será B and C or not B and D, exactamente igual que en MD5. La función g, la segunda, será B XOR C XOR D, también igual que en MD5. Luego la función h será, pues como veis, B and C, or B and D, or C and D. Siempre, como veis, afectando dentro de ese registro o dentro de ese vector, ¿vale? Afectando a las posiciones segunda, tercera y cuarta, no al primero ni a la segunda ni a la última palabra. Y por último, la función i es repetir otra vez la función del tipo B XOR C XOR D. Como veis, es muy parecido, hay solamente unos ligeros cambios con respecto a las funciones f, g, h, i que usábamos en MD5. Hacemos ese proceso f para las palabras de M0 hasta M15 de 32 bits, pero hemos dicho que son 20 vueltas. ¿Cómo obtenemos las siguientes palabras para la función f? Para la función f, como son 20 vueltas, tendré que utilizar las palabras M0 hasta la M19. Pero como tengo solamente 512 bits, tengo solamente nada más que 16 palabras, de la palabra M0 hasta la palabra M15, ¿verdad? Bien, para obtener las palabras que me faltan, obtener M16, M17, M18 y M19, lo que veremos más adelante es que hacemos un algoritmo en que generamos nuevas palabras a partir de las palabras ya existentes, ¿de acuerdo? Con lo cual seremos capaces, a partir de la palabra M0 hasta M15, es decir, las 16 palabras del bloque, vamos a ser capaces de generar un conjunto de nuevas palabras hasta llegar a la palabra M79, que se va a usar pues ya en la ronda o en la vuelta número 4 correspondiente a la función i. En las vueltas, como digo, 2, 3 y 4 se repite el proceso. Lógicamente ahora desde las palabras M20 hasta la palabra M79, 20 palabras en cada una de esas vueltas F, G, H e I. Entonces tenemos aquí la primera pregunta o primera duda. En MD5 era bastante sencillo hacer coincidir el número de 6 palabras con las 16 vueltas que tenía, o 16 operaciones, o 16 cálculos que hacía, o 16 pasos que hacía la función f, 16 pasos la función g, etcétera, ¿no? Aquí no coincide, lógicamente, el número 20 con las 16 palabras. Entonces, ¿cómo voy a poder obtener, ¿vale?, esas 80 palabras si solamente tengo nada más que de la palabra M0 hasta la palabra M15, un total de 6 palabras? Pues es muy sencillo. Hay sencillamente un algoritmo para poder encontrar palabras nuevas. Es decir, cada bloque de 16 palabras del mensaje, desde M0 hasta M15, se va a expandir hasta 80 palabras, que aquí se va a llamar word, ¿vale? La W de palabra, de la word 0 hasta la word 79. Lo que sí es cierto es que de la word 0 hasta la word 15,
serán las palabras iniciales del documento, ¿de acuerdo? Con lo cual, normalmente a eso se le llama M sub 0 a M sub 15. Y luego las palabras nuevas se le puede llamar pues Word 16, Word 17 hasta Word 79. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, ¿cómo hacemos para tener esas nuevas palabras que me faltan? Sencillamente hacemos lo siguiente. Mira, decimos que para T igual a 0, 1, 2, 3, 4 hasta 15, la Word sub T, la Word sub 0, la Word sub 1 hasta la Word sub 15 van a ser igual que la palabra el mensaje. M sub 0, M sub 1, es decir, los bloques iniciales, los 16 bloques que habrían de 32 bits, ¿de acuerdo? O 16 palabras de 32 bits que habían dentro del bloque de 512 bits, ¿de acuerdo? Y para las próximas, las próximas palabras que yo quiero utilizar, ¿vale? Del documento, la palabra 16 hasta la palabra 79, fijaros que tenemos aquí una sencilla ecuación, ¿vale? La palabra en la posición tres operaciones a la izquierda, XOR la que está 8 a la izquierda, XOR la que está 14 a la izquierda y XOR la que está 16 a la izquierda. Voy recordando las palabras anteriores. Esa palabra luego le hago un desplazamiento de un bit a la izquierda, una vez que hago operaciones y me queda lógicamente una palabra de 32 bits, le desplazo un bit a la izquierda y entonces tengo ya la palabra 16, 17, 18 que va a ser utilizada pues las 4 primeras de ellas para las 4 que me faltan de la fuente F y luego todas las demás, las otras 60 para las funciones G, H e I. ¿De acuerdo? Como veis es bastante sencillo. ¿Cuál es entonces el funcionamiento que tiene SHA-1? Como veis aquí tenemos el vector A, B, C, I, D y E y tenemos las palabras A, B, C, D y E en el vector inicial y entonces vamos a hacer una función no lineal con las palabras B, C y D. Exactamente igual como hacíamos con la función pues m de 5. Hacemos una suma módulo 2 elevado a 32 con la palabra e, el último valor de ese vector inicial. A continuación tomamos la palabra a, el primer valor de ese vector, lo desplazamos 5 bits a la izquierda y le hacemos la suma módulo 2 elevado a 32 con el valor que teníamos actualmente. Obtenemos entonces un valor al cual le sumamos también módulo 2 elevado a 32 las palabras WT que corresponden 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Para la función f hasta, como sabéis, pues hasta la número 19, porque son 20 en cada operaciones, 20 operaciones o 20 pasos, y entonces ya pues sumamos aquí, como es, las palabras W desde la W0 hasta la W79, ¿de acuerdo? 20 para cada vuelta. Luego tenemos una constante K sub t, que en este caso, a diferencia del algoritmo M5, esa constante es igual para cada vuelta. Hay una constante para la función f, una constante para la función g, otra constante para la función h y otra para la función i. A diferencia de M5, que si os acordáis, en cada uno de los pasos, en cada uno de los 64 pasos que se hacían, se utilizaba una constante diferente. Una vez que tengo esa operación, supuestamente ya el registro tendría que desplazarse hacia la derecha. La A irse la B irse la C, etcétera. Pero antes de eso voy a hacer la siguiente operación. Voy a tomar ese registro B o ese registro, o si queréis, pues esa palabra B, y de 32 bits, y lo voy a desplazar 30 bits a la izquierda. Una vez que he hecho esto de aquí, ahora sí que puedo decir que ese registro o ese vector se desplace a la derecha, ¿vale? La palabra A vaya hacia la B a la C a la T, etcétera, ¿vale? Y entonces en la palabra A, que va a quedar vacía, por así decirlo, ¿no? Pues la palabra A se va a introducir el valor que habrá en un registro temporal de todas las operaciones que acabo de hacer, ¿vale? La función no lineal con la B, la C y la D, la suma de la palabra E, la suma luego de la palabra A desplazada 5 bits a la izquierda, la suma de la palabra W sub T y la suma de la palabra K sub T, ¿vale? Ese va a ser el número que va a introducirse como nueva palabra en la posición A. ¿De acuerdo? Es lo que aquí pone. Después de esta operación se produce un desplazamiento del vector hacia la derecha, es lo que vemos aquí a continuación, ¿vale? Y entonces tenemos ese estado, ¿de acuerdo? El valor, como veis, que está aquí a la izquierda de la palabra E minúscula, va a ser completamente nueva. Va a ser justamente las operaciones que yo he realizado, ¿vale? Con las funciones no lineales y que están marcadas en la figura de la derecha. Con respecto pues, a los valores de A, B, C y D, van a ser los mismos que los que está puesto arriba en ese registro o en ese vector inicial, con la única diferencia que el valor de B
¿vale? Ya no va a ser el mismo inicial, porque B, como os fijáis, antes de hacer el desplazamiento, lo he desplazado 30 bits a la izquierda, con lo cual el valor de B va a ser distinto y eso lo vamos a comprobar más adelante cuando hagamos un ejercicio práctico de un seguimiento de cómo se comporta este vector inicial después del primer paso. Después del primer paso vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a calcular en forma hexadecimal cómo hacemos todas estas operaciones y cómo se queda ese registro o cómo se queda ese vector inicial después del paso número 1, o evidentemente con la función f. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo donde está pues, la figura característica que aparece pues, en muchos lugares en Internet y es de libre dominio, en donde tenemos que los vectores A, B, C y D, ¿vale? Incluido también el vector E en el caso de la función SHA-1. Y si os fijáis otra vez, la función F se aplica sobre B, C y D, ¿vale? Luego se suma pues, el valor de la palabra E y lo que acabamos de hacer hace un momento exactamente igual. Y como es el resultado, ¿vale? Que veis aquí abajo de todo, este resultado que está aquí, ¿vale? Este resultado es el que luego pasa como vector, como valor A, y luego pues el A aparece como B, ¿vale? El B aparecerá como C, pero cuidado, aparecerá como C, pero con ese desplazamiento que se ha utilizado, ¿de acuerdo? El C aparecerá como D y el D aparecerá como E, es decir, se ha desplazado hacia la derecha y aquí lo único que ha cambiado de momento es el valor que está en la primera posición, porque es el resultado de hacer todas las operaciones que están aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, y también ha cambiado ese que está en la posición intermedia, que ahora es C, que correspondía al valor de la palabra B, pero lo he desplazado 30 bits a la derecha. Y si os fijáis, ese tipo de desplazamiento y ese tipo de cambio se va a producir durante 80 veces. 20 veces para F, 20 veces para G, 20 veces para H y 20 veces para la función I. Aquí tenemos el ejemplo, ¿vale?, de los valores característicos del vector inicial A, B, C, D y E. Dependiendo de cada ronda, la función f, como veis, aparecen ahí, ¿vale? Donde, como veis, llama la atención de que tanto la ronda G como la ronda I tiene exactamente la misma operación lógica, ¿no? Que es B, XOR C, XOR D, exactamente la misma, ¿vale? Y la función f es la misma para M5 que para SHA-1, es decir, muy pocas diferencias entre una y otra. Y aquí tenemos los vectores que se usan para cada una de las vueltas. Para la vuelta f, desde el paso 0 al 19, usamos, como veis, el vector pues, caso T 5A 827999, y luego para la última 20 pasos en la última vuelta, la vuelta I, el vector que utilizamos aquí, ¿vale?, desde 60 al 79, los últimos 20 pasos sería el vector CA 62 C1 y D6. Son todos valores públicos que, como hemos visto, pues no tiene ningún secreto, y hemos repetido ya hasta el cansancio que las funciones hash no autentican absolutamente nada. Bien, pues algoritmo de desplazamiento en cada paso. ¿Cuál es el algoritmo que se usa para hacer ese desplazamiento? Pues es muy sencillo, ¿vale? Si os fijáis, tenemos aquí ese vector, ¿vale? El vector inicial A, B, C, D y E, y entonces lo que va a suceder es que voy a tener que introducir en un registro temporal, en una palabra temporal, de un registro temporal de, lógicamente, 32 bits, estas operaciones que aquí aparece. La operación F, genérica, ¿no?, que puede ser F, G, H o I, pues se pone F sub T sobre B, C y D, solamente sobre ellos afectaba. Luego lo sumo la palabra E del vector, luego lo sumo módulo 2 elevado a 32, le sumo la palabra A desplazada 5 bits a la izquierda, luego lo sumo la palabra WT, que he sacado del texto en claro, ¿vale?, o las variaciones que he hecho de las palabras del texto en claro, y luego le sumo el vector K sub T. Todo eso se va a introducir en un registro temporal, de forma tal entonces que ese registro temporal, ¿vale?, va a ser el valor, ¿vale?, que va a introducirse como valor A, ¿vale? El valor de E va a ser el D, el valor de D va a ser el C, el valor de C va a ser el B anterior, pero desplazado de 30 bits a la izquierda, y el valor de B va a ser el valor de A. Es decir, se desplazan todos los registros, evidentemente, ¿vale? De esos registros desplazados, el único que cambia es el registro ahora C, que antes era B, pero se ha desplazado 30 bits a la izquierda, y el valor de A, ¿vale?, de la palabra A, que se queda vacía, se va a rellenar con el número, ¿vale?, o los 32 bits que corresponden a ese registro temporal que he hecho el cálculo anteriormente. Seguimiento del hash SHA-1 por dentro con el software educativo CryptoRes.
Mediante una pestaña que tiene ese software llamado CryptoRes, vamos a poder observar los bytes de relleno, así como las dos últimas palabras de ese último bloque, es decir, los 64 bits que se usan para indicar la longitud del documento. Para comprobar ese relleno y los bits que se indican al final del documento para poder indicar el tamaño del archivo, es necesario en este software educativo que solamente tratemos nada más que un único bloque. Por ese motivo, el texto que vamos a introducir, como veis, ese que está ahí en color celeste, que dice que el mensaje M al cual yo quiero sacar la función SHA-1 y además ver por dentro cómo se ejecutan todas las operaciones, tiene como texto SHA-1 trabaja en formato Big Endian. Con ello seremos capaces, como digo, de poder observar dentro de un momento, usando ese software, dónde están los bits de relleno y dónde están los bits que indican la longitud del documento. El segundo ejercicio que vamos a hacer será entonces, utilizando operaciones hexadecimales, comprobar los pasos que va realizando la función hash. Como sabemos, la función hash, pues en las funciones f, g, h e i, la función f será b and c or not b and d, lo hemos comentado durante la clase, y entonces ese vector inicial A, B, C, D y E se va a ir desplazando, ¿verdad? Y hará un conjunto de operaciones. Pues lo que haremos entonces, utilizando solamente la calculadora de Windows, vamos a hacer todas las operaciones, el B and C or no B and D, las operaciones de suma módulo 2 elevado a 22, 2 elevado a 32, perdón, y todas esas operaciones las haremos solamente con la calculadora de Windows y vamos a poder comprobar qué sucede con ese registro, qué sucede con el vector A, B, C, D y E después del primer paso, la primera operación que se hace con la función f. Lógicamente las siguientes operaciones ya van a ser totalmente repetitivas. Tenemos que indicar además, lo mismo que dijimos con el algoritmo de MD5, que pues siempre existirá un relleno, de forma tal de que si yo saco, por ejemplo, la función hash de un documento nulo, no tiene absolutamente nada, así como existía un hash M5 de documento nulo, también existirá un hash SHA-1 de un documento nulo. En este caso, pues el hash SHA-1, lo vamos a comprobar dentro de un momento, es el DA39 terminado por el 0709. ¿Por qué motivo? Pues existe un hash, porque sencillamente ya lo comentamos en la clase anterior, es obligatorio que exista como mínimo un relleno, el relleno pues de un 1 seguido de 7 ceros, y como es ese documento, aunque no tenga absolutamente nada, automáticamente el hash supone que es un 80 seguido de un conjunto de ceros, ¿vale? Lógicamente, como no tengo ningún tipo de texto ni de documento, pues entonces el tamaño del documento es 0, y eso quiere decir que los últimos 64 bits de ese único y primer pues, bloque de 512 bits van a ser lógicamente todos ceros, ¿verdad? Porque el tamaño es igual a 0. Hay un conjunto de ejemplos que vais a poder vosotros ver también en la lección 7.2 con respecto a cómo es ese relleno, si está pues en el medio del documento, como veremos en este caso particular de SHA-1, o bien está al final, ¿de acuerdo? Al final de un bloque, y si ese relleno pues forma parte de algún byte que corresponde a los bytes que se deben reservar obligatoriamente para el tamaño del archivo. En la lección 7.2 vais a ver que me obliga a generar un nuevo bloque, solamente nada más que rellenos, y con la indicación de esos 64 bits que corresponden a la longitud del documento. Pero eso, como ya está hecho en la lección 7.2, aquí no lo vamos a repetir, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces con respecto al relleno y tamaño del mensaje, lo que vamos a ver dentro de un momento es lo que ahora os voy a mostrar como captura de pantalla para luego pues resolverlo de forma práctica. Vamos a encontrar el hash de ese documento, SHA-1 trabaja en formato Big Endian, que como veis es una frase que tiene 35 bytes, 35 caracteres. Sacamos la función hash y si la que ahí aparece, pues el D666 y terminado como veis en B965. Hasta ahí nada fuera de lo normal. Vamos a hacer entonces un seguimiento a nivel de bloque, ¿vale? A nivel de pasos, perdón, y vamos a ver que el primer bloque y el único bloque que se va a tratar es el bloque que tiene ese texto SHA-1 trabaja en formato Big Endian, y como podéis comprobar ahí se observa claramente la lectura, ¿vale? De izquierda a derecha, es decir, la primera palabra de 32 bits, la palabra 1, fijaros que ahí aparece como 53, 48, 41, 2D, y eso justamente corresponde, ¿vale? A
a pasar los valores ACI de la S mayúscula, de la H mayúscula, de la A mayúscula y del guión, pasarlos a hexadecimales y lo tenéis aquí. La segunda palabra, la palabra 2, como veis aparece con 31, 20, 74, 72 y aquí tenemos justamente pues esa palabra, ¿vale? Pues el 1 corresponde al 31 en hexadecimal, el espacio en blanco en 20 y la T y la R corresponden al 74, al 72. Como es pues ninguna ciencia y luego buscamos eso hasta el final del documento. El final del documento es la N de Endian y la N de Endian como veis es aquí el 6E. A continuación veis que hay un 80, ¿verdad? Es 80 quiere decir que a partir de ahí hay un relleno y tiene que haber un relleno de todos ceros después de esos 80, pero reservando las dos últimas palabras de 32 bits para indicar el tamaño del archivo. Y como veis entonces tenemos un relleno en la palabra 10, la palabra 11, 12, 13 y 14. Son 5 palabras completas, 5 por 32, 160, más los 8 bits que corresponden a este byte que estoy marcando aquí con el ratón, el byte que pone aquí 80, lógicamente voy a tener entonces un total de 168 bits. Para encontrar luego el tamaño del documento, vemos las dos últimas palabras, la 15 y 16, y vemos que en hexadecimal marca 118. Con cualquier conversor convierto ese valor hexadecimal 118 a decimal y lógicamente me salen 280 bits. Bien, pues esos 280 bits los divido entre 8 porque cada byte son 8 bits y me sale que es igual a 35. Es decir, el mensaje SHA-1 trabaja en formato Big Endian, tiene lógicamente 35 bytes o 35 caracteres, lógicamente espacio incluido, ¿verdad? Como eso es bastante sencillo y aquí, por así decirlo, el relleno está más o menos un poco más allá de la mitad de ese primer bloque de 512 bits. A continuación, el siguiente ejercicio que haremos será pues hacer un seguimiento, pero yo ya no a nivel de bits, sino que a nivel de bloques. Yo quiero ver qué sucede con el registro o el vector A, B, C, D y E cuando se hace el primer paso, ¿vale? El primer paso será con la función f, como sabemos, que era B and C or not B and D, y luego hay que hacer un conjunto de operaciones, como vimos hace un momento, ¿vale? Sumarle la palabra E, sumarle la palabra A desplazado 5 pasos a la izquierda, sumarle la palabra W, que era pues el mensaje, ¿no? El texto, M0, M1, M2, hasta M15, y luego la Word 16, etcétera, como comentamos hace un momento, y luego sumarle el vector que corresponde, ¿vale? A cada una de las vueltas, es decir, sumarle el vector que corresponde a la vuelta del tipo F. Una vez que hago todo esto de aquí, ese va a ser el valor que se va a poner en la primera palabra del vector IV. La A, la B, la C y la D se van a desplazar hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y entonces ya tendré el registro desplazado, que fue lo que vimos hace un momento. Lo que queremos hacer en este ejemplo, entonces será comprobar, como digo, tan sencillamente como la calculadora de Windows, comprobar que efectivamente podemos hacer ese cálculo para el primer paso de la vuelta número 1 y lógicamente los pasos siguientes ya son todos similares, ¿verdad? Bien, como es entonces, lo que haremos será usar solamente nada más que la calculadora Windows en formato hexadecimal y con dword para que trabajemos solamente con palabras de 32 bits, que sería entonces una suma módulo 2 elevado a 32. Y lo que nos pide es encontrar cómo queda el vector inicial, ese vector IV, después del primer paso o primera operación. Es decir, una vez que he aplicado una primera vez la función f y el registro se ha desplazado pues, hacia la derecha. Los valores que yo tengo que encontrar entonces serán los siguientes. Como veis, esta primera diapositiva son los datos que yo debo tener en cuenta. Primero que nada, tengo que aplicar la función f de forma genérica, puesto que aparece f sub t, que puede ser f, puede ser g, h o i, sobre pues, las palabras b, c y d del vector inicial, ¿verdad? Luego debo sumar pues, la palabra e, la última palabra del vector inicial. Luego lo debo sumar siempre en módulo 2 elevado a 32, el vector, la palabra a, que está desplazado 5 bits a la izquierda. Luego la palabra w, como es la primera, será W0 o si queréis M sub 0, los primeros 32 bits del texto en claro o del documento que estoy sacando, pues la función hash. Luego pues debo sumarle la constante k sub t, que será única para la función f. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, primero que nada, como veis, habrá que hacer un desplazamiento del vector A,
o perdón dicho, de la palabra A, habrá que hacer el desplazamiento de 5 bits a la izquierda. Como veis, aquí tenemos pues el vector A, que es 667452301. Hay que tener cuidado con los ceros por delante. El 6, como sabéis, es el 0110. Pongo todo ese valor y lo que tengo que hacer ahora es desplazar esa cadena de ceros y unos de 32 bits, desplazar los 5 bits a la izquierda. Si lo desplazo 5 bits a la izquierda, es la cadena que veis allá abajo. Luego lo vamos a comprobar cuando hagamos la operación práctica, y entonces tengo lógicamente una cadena distinta. Son los mismos bits, pero hay 5 bits que están desplazados hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Vale? Y que aparecen al último de todo. Y entonces, si eso lo paso ahora en formato hexadecimal, el valor de la palabra A, que era 67452301, se convierte, como veis, en E8A46012. ¿Ok? Luego tenemos otro desplazamiento que hay que producir a la palabra B justamente antes de que el registro se desplace. ¿Os acordáis? Que tenemos la palabra B y la desplazamos 30 bits a la izquierda. Pues bien, la palabra B es esa que veis aquí, EFCAAB89. Aquí tenemos en valor binario los 32 bits correctos, y entonces tengo que desplazar 30 bits a la izquierda. Es decir, los primeros 30 bits deben pasar a la parte de la derecha, y entonces tengo esta otra nueva cadena que también lo vamos a hacer de forma práctica dentro de un momento. Y entonces la palabra B se convierte ahora en 7B, F3, 6A y E2. Hasta ahí son datos que yo voy a tener que utilizar durante las operaciones que veremos dentro de un momento. La palabra C se mantiene igual, no hay ningún cambio, es la que está puesto dentro del vector inicial, que es el 98BADCFE. La palabra D tampoco se cambia, que es el 10325476, y la palabra E tampoco se cambia. Interviene, lógicamente, como es claro, en el cálculo del temporal, del temp, pero pues no se cambia, que es el C3, D2, E1 y F0. Con respecto a la palabra WT, como estoy trabajando en la primera vuelta y además es el primer paso, voy a tener que tomar lo que se llama M sub 0, o si queréis W sub 0, la word número 0, que será pues los primeros 4 bytes del mensaje M. Y los primeros 4 bytes del mensaje M, si os acordáis hace un momento, era la S, la H, la A en mayúscula y luego el guión, que corresponden, como veis, a 5.3, 4.8, 4.1 y 2D. Y por último, debo también tomar en cuenta el vector que se utiliza para pues, la vuelta F, y el vector K sub T que se usa para la vuelta F es el que tenemos aquí, el 5A827999, que ya ha aparecido en una diapositiva anterior. De tal forma que, como veis, el vector inicial A, B, C, D y E en t igual a 0, en el tiempo 0 cuando arranca el algoritmo, son los valores de A, B, C, D y E que veis aquí, abajo de todo, en color celeste y sin tocar absolutamente nada. Una vez que pasemos del tiempo 0, al tiempo 1, lógicamente este vector, ¿vale? Este registro se tiene que desplazar a la derecha y tiene que producir un conjunto de cambios que veremos a continuación. Vemos solamente en la pantalla y luego os lo muestro como un ejercicio. Entonces, cálculos en el primer paso, operaciones que hay que realizar. Debemos calcular esta operación, ¿no? La operación de tipo lineal, que era la operación sobre BC y D, la función f, ¿vale? 20 veces, como sabéis. Luego le sumo e, le sumo a desplazado a menos 5, le sumo w0 y le sumo también k correspondiente a la función f. Muy bien. La función entonces que hay que utilizar en esas primeras 20 operaciones o primeros 20 pasos en la vuelta 1 corresponde pues a, como hemos dicho ya hasta el cansancio, B and C or not B and D. Muy bien, pues ¿qué voy a hacer? Voy a calcularlos por partes, ¿vale? Y entonces vamos a ir resolviendo eso luego dentro de la práctica. B and C, el valor de B es el que aparece aquí, F, C, A, sin el desplazamiento, cuidado, el desplazamiento se usa después, no en este momento. Le sumo también el vector D, que era el vector C, perdón, que es 98, BA, etcétera, y fijaros que me sale un conjunto de 8 números 8, ¿vale? 88, 88, 88, 88. A continuación voy a tener que negar, como veis, not B, con lo cual antes de hacer la operación de not B and D, voy a negar B. B era EF, CAAB89, el mismo B que está arriba. Si lo niego, lógicamente, pues en formato de Word, es decir, con 32 bits, vais a ver que me sale pues el 10325476. Lo haremos dentro de un momento con la calculadora de Windows.
Entonces, si ahora hago el valor de not B and D, not B era como es 1, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 3, 6, le hago el valor con el AND correspondiente al valor de D, y el valor de D, fijaros que es exactamente el mismo, casualidad, exactamente el mismo, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6. Lógicamente, un AND con el mismo número me sale lógicamente el mismo número, ¿verdad? Porque 1 por 1 es 1 y 0 por 0 es 0. Bien, pues entonces tengo aquí ya el not B and D. Yo entonces tengo ya pues la primera parte, que está entre paréntesis, el B and C, ¿vale? Está aquí. Y tengo el not B and D también. Sencillamente lo que tengo que hacer ahora es una operación del tipo OR, como veis, ¿no? Me falta entonces el OR y voy a hacer ese OR. Sencillamente es el OR entre el conjunto de 8 ochos, OR 1, 0, 3, 2, 5, 4, 3, 6, y me sale ese número como es 9, 8, BA, DCFE. Bien, pues ya tengo esa operación, el F. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora tengo que sumarle, ¿vale?, la palabra E. Está claro, siguiendo pues, el esquema del algoritmo SHA-1. Le sumo la palabra E, con lo cual al 98BADCFE, que está aquí, le sumo la palabra E, que era C3 terminado en F0, y me sale como es esa otra palabra C5C, 8T, PEE. Bien, ahora a continuación tengo que sumarle a esa palabra que tengo, ¿vale? Tengo que sumarle la palabra A, pero desplazado 5 bits a la izquierda, que la encontramos hace un momento en la diapositiva anterior, que era E8, A4, 6, 0, 12. Hago la suma, siempre en módulo 2 elevado a 32, y me sale ahora como es 4, 5 terminado en 1A. A continuación, ¿qué debo hacer? Debo sumarle, ¿de acuerdo?, la palabra primera o la palabra M sub 0 del texto, del documento, de ese primer bloque. Y esa palabra primera era, lógicamente, pues, el 5, el 4, 8, el 5, 3, perdón, el 4, 8, 4, 1 y 12. Es decir, 5, 3 que corresponde a la S mayúscula, el 4, 8 que corresponde a la H mayúscula, el 4, 1 que corresponde a la A mayúscula y el 2D que corresponde al guión. Hago la suma entonces con el valor anterior y me sale como es 987A C047. Y por último debo hacer la suma con el vector que corresponde a cada una de las 4 vueltas. Y para la vuelta F, el vector corresponde a 5A, 82, 7999. Hago la operación y entonces ese valor me queda en el registro temporal. Es decir, ahora el registro temporal, que va a hacer que va a sustituir la posición primera del vector, es decir, la posición donde estaba la palabra A, es igual, como veis, a F2, FC, D9, E0. ¿Qué hacemos entonces? Pues entonces, como veis, pues me va a aparecer exactamente lo mismo, ¿vale?, lo que veis aquí ya arriba. Es decir, que el registro A ahora tendrá cargado el valor del temporal, F2, FC, D9, E0, ¿de acuerdo? El valor B, es decir, la palabra B va a ser correspondiente a la A anterior, es decir, el 67452309. La palabra C, la mitad, el medio justamente del vector, va a ser igual al valor de B, pero el valor de B que yo lo he desplazado 30 bits a la izquierda, ¿os acordáis? Antes del desplazamiento, el B lo desplazaba 30 bits a la izquierda y lo hemos calculado justamente en la diapositiva anterior, que era el 7B, F3, 6A, E2. Y luego le sumo, la palabra D va a corresponder a la C anterior y la palabra E, la última de todas, va a corresponder a la D, ¿de acuerdo? La D va a ser la C y la E va a ser la D. Sencillamente se ha desplazado a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente, como veis ahí, el vector es el que aparece en la izquierda, ese es el vector en el tiempo igual a 0, donde están los valores de A, B, C, D y E, que son los valores iniciales del vector IV. Cuando yo hago solamente el primer paso que corresponde a la función f, lo que tengo es lo que veis aquí a la derecha, en donde, como veis, en el t igual a 1, de los 20 pasos que tiene que dar para la función f, ha sucedido algo interesante. Fijaros entonces, evidentemente, que se ha desplazado todo ese vector hacia la derecha, ¿vale? Entonces, lógicamente, ¿qué sucede? La palabra A, que era 6745, ahora aparece como palabra B. La palabra B debería aparecer como C, pero si os acordáis, lo que hicimos es que la desplazamos 30 bits a la izquierda, con lo cual la palabra B, que ahora pasa a la parte C, ¿vale?, es justamente como es esta que está aquí, 7B, F3, 6A, E2, ¿de acuerdo? Y luego sí, la palabra C pasa como D y la D pasa como D. La C está aquí, pasa como D, ¿vale? Y la D que está aquí, ¿vale?, 1032, pasa como E, 1032. Si os fijáis entonces, de ese registro o de ese vector, se han desplazado
a la derecha y hay dos que van cambiando, ¿vale? Va cambiando justamente la primera posición, la palabra A, si queréis, y la palabra C, que están en medio, también va cambiando por ese desplazamiento que hacíamos de 30 bits a la izquierda. Eso entonces es lo que tenemos que probar ahora. Ahora entonces vamos a dejar estas diapositivas, vamos entonces a ver cómo podemos hacer un seguimiento a nivel de bloques y a nivel de pasos para ver pues, el relleno y el tamaño de archivo que está indicado en los últimos 64 bits, y luego vamos a hacer, como digo, pues este seguimiento de solamente el primer paso, pero utilizando algo tan sencillo y tan simple como la calculadora de Windows. Vayamos entonces a la parte práctica con el software CryptoRes y con la calculadora de Windows. Tenemos aquí a la izquierda el software CryptoRes y a la derecha el PowerPoint del ejercicio que vamos a realizar. Vamos a calcular el hash SHA-1 de ese documento, m igual SHA-1 trabaja en formato Big-endian, y luego le haremos un seguimiento de forma interna con el software CryptoRes, tanto a nivel de bloque como a nivel de pasos. En este último seguimiento, a nivel de pasos, seremos capaces de ver cómo se marca el relleno en ese bloque y además cómo se indica el tamaño del archivo. Como hemos comentado en la clase anterior, la dedicada a la función M5, este software CryptoRes permite encontrar pues, ese tipo de relleno o mostrar ese tipo de relleno y también los últimos 64 bits que se dejan para indicar el tamaño del archivo si solamente tratamos nada más que un bloque. Y como vemos, el documento M SHA-1 trabaja en formato Big-endian, tiene menos de 512 bits, con lo cual estamos tratando solamente un bloque. Hay un único bloque, lógicamente es el primero y además es el último. Y al ser el último, entonces también aparecerán lógicamente ese valor de relleno, que sabemos que es un 80 seguido de todos ceros, y luego pues los últimos 64 bits reservados al tamaño del archivo. Vamos entonces a pinchar aquí en la ventana correspondiente al software CryptoRes en SHA-1. Y fijaros lo mismo que sucedió con M5, si yo calculo el hash de un documento vacío, eso tendrá un cierto valor. Fijaros que aquí el hash de un documento vacío, el hash A1, es como veis DA39 y termina como veis en 0709. ¿Qué significa esto? Lo comentamos ya en la clase anterior dedicada al M5, en que si el documento está vacío, entonces tiene que tener obligatoriamente un relleno, con lo cual ese documento comienza por un 80, un 8 y un 0, es decir, pues en hexadecimal eso quiere decir que en binario es un 1 seguido de 7 ceros, y luego todo el documento tiene solo todos ceros hasta los últimos 64 bits que se reservan para el tamaño de ese documento, pero lógicamente como ese documento no tiene ningún tipo de bit, entonces también tendrá un tamaño igual a 0. Esto lo podemos comprobar con cualquier tipo de software online o como queramos. Aquí, si os fijáis, tenemos en la calculadora Hashcalc de Slavasoft, bastante conocida, y también tengo, como veis, marcado aquí SHA-1, no tengo absolutamente nada en la entrada. Si le digo calculate, que me calcule, os fijáis, aparece exactamente la misma función hash, el DA39 terminado en 0709. Bien, veamos entonces a nuestro ejercicio. Vamos a encontrar la función hash del mensaje que está puesto, como veis ahí, en la entrada, en la ventana de la izquierda. Le decimos a transformar, y si os fijáis nos aparece esa función resumen, el D66680, que como podéis comprobar es la misma que aparece a la derecha en el PowerPoint. Lógicamente podríamos hacer lo mismo con este software Hashcalc de Slavasoft. Le copiamos el mismo texto de entrada en una entrada del tipo TextString de texto, le decimos que nos calcule la función hash A1 y como veis obtenemos exactamente lo mismo, el D66681 terminado como veis en BB95965. Vale, pues entonces vamos a hacer el seguimiento de esta función hash con esta lupa que veis aquí a la derecha en el cuarto icono. Pinchamos en el cuarto icono y aquí tenemos, como veis, pues esta lupa y vamos a introducir exactamente el mismo texto. SHA-1 trabaja en formato Big-endian. Tenemos dos formas de poder seguirlo: a nivel de bloques, que nos entrega todas las operaciones que se hace a nivel hexadecimal o en formato hexadecimal en cada uno de esos valores de los vectores.
palabras de los vectores, la A, la B, la C, la D y la E, como sabíamos, o bien lo hacemos a nivel de pasos, en donde me va a entregar cómo trabaja dentro de ese bloque a nivel de bits. Bien, si le damos a transformar y aceptamos a nivel de bloques, evidentemente, si os fijáis, obtenemos el mismo hash, con lo cual, pues la ventana que está aquí a la izquierda, esta que estoy moviendo, la voy a quitar. Bien, pues tenemos entonces un seguimiento, como veis, a nivel de bloques y se ha abierto automáticamente una ventana abajo que pone seguimiento del algoritmo. Vemos el seguimiento del algoritmo y aquí vemos exactamente todos los valores que nos interesan. Tenemos aquí el vector A, que estoy marcando, aquí el vector B, aquí el vector C, aquí el vector D y aquí el vector E. Y luego, después de la primera vuelta, después del primer paso en la primera vuelta, el vector A se convierte en esto, el vector B se convierte en esto, o la palabra B, la palabra C se convierte en esto, la palabra D se convierte en esto y la palabra E se convierte en ese valor. Ese será un ejercicio que haremos a continuación, después de este. Pero como veis, aquí tenemos las operaciones, las 20 operaciones que se hacen en la primera vuelta, las otras 20 operaciones que se hacen en la segunda vuelta, las otras 20 operaciones en la tercera vuelta y por último las últimas 20 operaciones en la última vuelta. Lo que llamamos vueltas F, G, H e I. Y al final, pues lógicamente, como es un único bloque, nada más hay que hacer el valor final de ese bloque, pues entonces tenemos que hacer esa operación de suma, donde tenemos que sumar pues en la salida de esa palabra A con la palabra inicial A, y me daría, como dijimos en clase, el A' que afecta al segundo bloque, y lo mismo para las palabras B, C, D y E. ¿De acuerdo? Con lo cual vemos que es bastante elemental y bastante sencillo este seguimiento. Pero como digo, en un próximo ejercicio vamos a ver esto que estaba aquí serializando, cómo cambian las palabras A, B, C, D y E una vez que hago una primera operación, ¿vale? Un primer cálculo dentro de esa vuelta F que tiene, como sabéis, 20 operaciones distintas. Muy bien, pues entonces hagamos otra vez lo mismo, pero voy a marcar aquí, como veis, también como seguimiento del algoritmo SHA-1, pongo exactamente lo mismo que está en el portada Pérez, es decir, el texto SHA-1 trabaja en formato Big Endian, pero ahora voy a pinchar aquí donde pone a nivel de pasos. Estoy pinchando, como es aquí, pone a nivel de pasos. Aquí nos indica el software que solamente se va a mostrar nada más que los pasos que corresponden dentro de un formato binario para el primer bloque. Como en este caso tenemos que el primer bloque es también el último, porque el texto es más pequeño que los 512 bits que forman un bloque, pues entonces, lógicamente, en ese bloque o en el tratamiento de ese bloque aparecerá el relleno y aparecerá la longitud del documento. Le digo a transformar, obtenemos exactamente el mismo hash, el hash es igual, porque estamos trabajando con un solo bloque. Si trabajásemos con más bloques, ya el software nos lo advierte y nos dice, cuidado, que estás trabajando solamente nada más que sacando el hash del primer bloque, no los siguientes bloques. Aquí, lógicamente, coincide. Si os fijáis, también se nos ha abierto aquí pues, una ventana, ¿vale? Una pestaña donde dice seguimiento del algoritmo. Ponemos seguimiento del algoritmo y entonces aquí podemos ver las cosas que nos interesan. Tenemos más que nada el formato de lectura del tipo Big Endian, no Little Endian como sucedía con el algoritmo M5. De forma tal que, como el documento, el texto comienza por la S mayúscula, luego la H mayúscula, luego la A mayúscula, luego el guión, luego el 1, luego el espacio en blanco, ¿verdad? SHA-1 trabaja en formato Big Endian. Pues aquí tenemos justamente la lectura. El 5.3 que vemos aquí al principio de todo corresponde a la S mayúscula. Luego pues el 4.8 corresponde a la H mayúscula. El 41 corresponde a la A mayúscula. El 2D va a corresponder a el guión. Luego el 31 que está en la palabra de abajo corresponde al número 1. Y luego, como veis, aparece el número 20, que como sabemos el número 20 es el espacio en blanco. Entonces podemos ver que estamos leyendo este documento de izquierda a derecha, a nivel de palabras, lógicamente, palabras de 32 bits o de 4 bytes cada uno. ¿Hasta dónde llega esto? Lógicamente llega hasta el punto que pone, como veis aquí, 6E. Porque 6E se corresponde a la letra N de cómo termina el texto. El texto era SHA-1 trabaja en formato Big Endian, con lo cual termina con la letra N. A continuación vemos que hay un 80.
Pues muy bien, este 80 que pone aquí es el relleno. Me dice aquí, se acaba el mensaje, con lo cual voy a poner un 1 seguido de 7 ceros y todo lo que siga adelante, que sea relleno, seguirán siendo 0, 0, 0, 0, 0 y es lo que veis vosotros hasta aquí, lo que estoy marcando hasta aquí. Como es ese primer 80 y luego pues la palabra 10, ¿vale? Que tiene pues 32 bits, la palabra 11, 12, 13, 14 y nos van a indicar la cantidad de bits que tengo de relleno. Como tenemos, como veis aquí, 5 palabras completas, que sería entonces pues 32 por 5 serían 160, pero tengo el primer 80, ¿vale? Si es el último carácter de la palabra número 9, pues entonces tengo otros 8 bits y como veis entonces eso quiere decir que el relleno son un total de 168 bits. A continuación, las dos últimas palabras del último bloque, y este sabemos que es el primero y último bloque, pues lógicamente nos aparece el número, como veis, en hexadecimal 118. Vamos a cualquier calculadora, incluso la misma de Windows, ¿vale? Y decimos que nos reemplace ese valor hexadecimal 118 en números decimales y nos sale igual a 280. 280 si lo dividimos entre 8, porque son pues serían un total de bits, vamos a dividirlo entre 8 para ver cuántos bytes son y nos salen igual a 35 bytes. Justamente el mensaje que está aquí, que estoy ahora marcando, SHA-1 trabaja en formato Pickendian. Si medimos o calculamos la cantidad de caracteres que tiene, lógicamente los espacios en blanco incluidos, nos sale igual a 35 bytes. Y como veis es bastante sencillo poder hacer pues un seguimiento pues de este software SHA-1 con este programa llamado CryptoRes. Tenéis otros ejemplos con respecto a los rellenos. Si el relleno pues está justamente casi al final, vamos a ver que va a forzar a que haya un segundo bloque nada más que de rellenos, pero eso ya lo hemos visto en la clase anterior dedicada a ME5 y va a suceder exactamente lo mismo con SHA-1. Son exactamente la misma familia, trabaja exactamente igual con la misma estructura de Merkle-Damgard, etcétera. La única diferencia que tiene pues SHA-1 con respecto a M5, como sabemos, es que trabaja con 5 vectores, ¿vale? O 5 palabras si queréis, de forma tal de que 5 por 32 se iguala a 160, ese es su resumen, y además pues hace también las 4 vueltas muy parecidas a M5, F, G, H, I, solamente que pues en cada una de esas vueltas va a hacer un total de 20 operaciones, o 20 cálculos, o 20 desplazamientos si queréis de ese registro o ese vector inicial. Y con eso damos por terminada esta primera actividad y vamos a ir a la segunda. Vamos a realizar el segundo ejercicio de seguimiento de la función SHA-1. Lo que tenemos en pantalla es lo siguiente. Arriba a la derecha tenemos el software CryptoRes, en donde hemos hecho un seguimiento de SHA-1 sobre la cadena de texto SHA-1 trabaja en formato Big-endian. Hemos hecho un seguimiento a nivel de bloques y la función hash que nos da como resultado de ese primer único bloque, primer y último bloque, es como veis D6, 6680 terminado en BB965. Una vez que hacemos el seguimiento a nivel de bloques, nos aparece abajo, como sabéis, una pequeña pestaña que pone seguimiento del algoritmo y vamos a ver cómo va a ir cambiando ese vector A, B, C, D y E a medida que se va desplazando en cada uno de los 20 pasos que tienen cada una de las vueltas. La vuelta F, la vuelta G, la vuelta H y la vuelta I tendrán cada una 20 pasos, 80 pasos en total y solamente vamos a calcular nada más qué sucede con el vector inicial pasado el primer paso. Para eso entonces habrá que tener en cuenta pues un conjunto de valores que intervienen en la operación. La operación, como sabéis, es un valor temporal, un registro temporal, donde tengo que almacenar lo que estamos viendo aquí a la derecha abajo en la diapositiva. El registro temporal será pues la función f, que sabemos que en este caso de la primera función f es b and c or not b and d. A continuación tengo que sumarlo siempre módulo 2 elevado a 32 el valor de la palabra e. A continuación tengo que sumarle el valor de la palabra a, pero desplazado 5 bits a la izquierda. Luego tengo que sumarle la palabra w0, porque estoy pues en la primera vuelta, que serían los 4 primeros bytes del mensaje en claro o el documento. Y por último el vector k sub t que corresponde a esta vuelta f. Bien, pues como veis hay un conjunto
de valores que tendré que tener en cuenta, y los dos que cambian al principio con respecto a las palabras iniciales del vector inicial es, como veis, la palabra A, que tiene que tener un desplazamiento de 5 bits a la izquierda, y también la palabra B, que tiene un desplazamiento de 30 bits a la izquierda. Eso es lo que tenemos, como veis, a la izquierda en el bloc de notas. Tenemos que vamos a utilizar pues, solamente la calculadora de Windows, trabajando pues, en hexadecimal con dword, es decir, con palabras de 32 bits, y entonces lo primero que tenemos que hacer es comprobar que efectivamente la palabra A, desplazado 5 bits a la izquierda, es la que corresponde, y que la palabra B, desplazado 30 bits a la izquierda, es la que corresponde. Como vemos, la palabra A es esta que está indicada aquí a la izquierda arriba, que pone pues A es igual a 67452301. Si eso lo paso yo a binario, como veis, es el valor que aquí aparece. Aquí hay que tener mucho cuidado si estamos trabajando con la calculadora de Windows u otro tipo de calculadoras, en donde los valores hexadecimales, si tienen ceros a la izquierda, en el primer valor no lo toma en cuenta. Entonces, con la calculadora de Windows vais a ver que el primer cero que está indicado aquí no lo va a indicar. Habrá que introducirlo, porque si no tendríamos solamente 31 bits y no 32 bits. Bien, introduzco entonces el valor 6, lógicamente es el 0110, ese es el valor 6, y lo demás está todo correcto hacia la derecha. Bien, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Este valor tengo que desplazarlo un total, ¿vale? Un total de 5 bits a la izquierda. ¿Qué es lo que hago? Fijaros, voy a hacerlo aquí abajo para que lo veáis. Si quiero lo desplazo un poco, hago este mismo valor copiado, ¿verdad? Y entonces lo que voy a hacer es que voy a desplazar un total de 5 bits a la izquierda. Tomo 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 bits, lógicamente, tengo que enviarlo a la izquierda. Es como si los cortara y los pegase al final, ¿verdad? Aquí los corto y los pego al final. Y como veis, es justamente el valor que tenemos abajo. Exactamente igual. Que comienza, como veis, por 3 unos, ¿de acuerdo? Pues aquí lo vemos 1, 2, 3. Aquí lo podemos ver 1, 2, 3. Y que, fijaros que termina con este número aquí, lo marco dentro un momentito, ¿vale? Termina con 10, 11, 00. Y como veis aquí termina con 10, 11, 00. Vale, pues entonces ese valor ya lo hemos encontrado, con lo cual voy a decir que he comprobado este número. Una vez que tengo ese valor, 10, 11, este valor que está aquí, que es los mismos 32 bits, pero desplazados 5 bits a la izquierda, voy a ver qué corresponde dentro de pues, la calculadora de Windows. Tengo aquí la calculadora de Windows, la paso a binario. En binario introduzco estos bits. Como veis, ahí introduzco estos bits, que estaba por el portapapeles, y luego le digo que me lo ponga en hexadecimal. Y en hexadecimal me dice que es igual al valor, pues como veis ahí, pues E8 A46012, que es justamente el que tenemos aquí. Como veis, E8 A46012. He comprobado entonces el primer valor de la palabra A, que se desplaza 5 bits a la izquierda. ¿Qué sucede con la palabra B? Que en algún momento del algoritmo debe desplazarse 30 bits a la derecha. Pues sencillamente a la izquierda, perdón. Aquí tengo entonces la palabra B, la voy a copiar acá abajo, voy a limpiar esto, y ¿qué voy a tener que hacer? Un desplazamiento de 30 bits a la izquierda, con lo cual hasta aquí tenemos 30 bits, lo que está marcado, ¿vale? Aquí no tengo ningún problema, porque fijaros que la palabra B comienza por la letra E, y la letra E es el 1110, es decir, no hay un 0 a la izquierda. Bien, pues hago otra vez lo mismo, corto la palabra aquí y esta la pego aquí al final. Y como he hecho entonces, el valor que aquí aparece, pues está exactamente igual, aparece un 0 y luego, como veis, hay 4 unos, aquí aparece un 0 y luego hay 4 unos, y luego al final pues tenemos que, como veis, hay pues 3 ceros y un 10, y aquí como veis hay 3 ceros y un 10, ¿vale? Entonces pues aquí también decimos que el desplazamiento es correcto. Luego la palabra C no se va a tocar, la palabra D no se va a tocar, la palabra E tampoco, y luego tenemos que ver el mensaje M sub T. Como estamos en la primer paso que corresponde a la función f, entonces lógicamente serán los primeros 4 bytes del mensaje. Y los primeros 4 bytes del mensaje lo hemos comprobado acá arriba con cualquier conversor de ASCII a hexadecimal, que ya os entrego al final de la asignatura, al final de la clase, perdón, os entrego pues esa conversión online. Aquí tenemos, como veis, las primeras 4 palabras, ¿vale? Pues tenemos entonces primeros 4 bytes, ¿vale? No palabras, primeros 4 bytes, que serían 53, 48, 41 y 4D. Con lo cual, pues veis aquí que el primer
El valor m sub t son los bytes 1 al 4, los primeros 4 bytes, 4 por 8, 32, una palabra de 32 bits, y es el que aquí aparece, 53, 48, 41, 4t. Y por último, este es un valor que ya conocemos, un valor que aparece para la función f, para la función g, para la función h y para la función i. Y para la función f, los 20 pasos que hace la función f será ese vector 5a827999. Bien, una vez que ya he hecho esto, voy entonces a trabajar todo en hexadecimal, pero fijaros, no trabajaré con QWORD, ¿vale? Sino que trabajaré con DWORD. DWORD, que quiere decir que trabajo con valores de solamente 32 bits, y en el fondo es lo mismo que hacer una suma módulo 2 elevado a 32, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer entonces? La ecuación que veis que está marcada aquí a la derecha en la diapositiva, que estoy marcando ahora, es justamente la que tengo que resolver, ¿verdad? Bien, pues eso lo tengo más claro aquí indicado en el bloc de notas. Esa es la ecuación que tengo que responder. Es decir, el registro temporal va a ser la función f sobre b, c y d, que ya veremos que es b and c or not b and d. Luego lo sumo la palabra e, luego le sumo la palabra a desplazado 5 bits a la izquierda, que ya hemos calculado. Luego le sumo la palabra w0, los primeros 4 bytes de mensaje, y luego el vector k sub t correspondiente a la vuelta f. Bien, pues como veis entonces, esta es la operación que me dice que tengo que hacer, que f sub t sobre b, c y d para la función f es como se lee ahí, b and c or not b and d. Bien, pues entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacerlo por paso, ¿verdad? ¿Cuánto es b and c? El valor de b ya lo tengo, que es un valor de b que, como veis, está cambiado, ¿vale? Y entonces el valor de b de momento no está cambiado, se cambia más adelante. Recordad el algoritmo que justamente antes de hacer el desplazamiento, el valor de b se desplazaba 30 bits a la izquierda, ¿vale? Con lo cual, el valor de b inicial es este de aquí, es el EF CD, pues AB89, el valor inicial que tenía el valor de b. Bien, pues tenemos que sumar el valor de c, que como veis es el 98BADCF, y sencillamente eso se puede hacer directamente con la calculadora de Windows. Hago este valor, copio este valor de aquí, lo copio aquí, y le digo entonces a continuación que tengo que hacer una operación del tipo AND, pincho aquí en AND, y a continuación tomo el segundo vector, que es este de aquí, el 98, terminado en FE, le digo control C, lo copio en la calculadora de Windows y le digo igual. Y entonces, como veis, igual me salen pues un total de 88, 88, 88, 88, ¿vale? Me sale, como veis ahí, un total de 8 números 8. Bien, pues ya tenemos el B and C. Luego tengo que encontrar, pues fijaros que a continuación dice not B and D, con lo cual tengo solamente B, pero no tengo 2B. Aquí tengo el valor de B, ¿vale? Con lo cual, si B es el EFCA AB89, debo ver cuánto es el valor de la negación de esto. Con lo cual, este número lo voy a copiar aquí lo copio, vamos a ver, aquí, ¿vale? Control C, lo copio dentro de la calculadora de Windows, lo estáis viendo aquí, y le digo que esto lo quiero negar, quiero hacerle un not. Le hago una negación y como me sale, pues 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6. ¿De acuerdo? Bien, pues tened cuidado, trabajar solamente con DWORD. Si trabajáis con QWORD, lógicamente todos los que son bits de acarreos aparecen y aparecen valores distintos. Ya tengo entonces también el not B. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Debo hacer el not B ante, ¿vale? Pues entonces el not B ante es este número que acabo de calcular, el 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, y luego con el valor D, el valor de la palabra D. La palabra D, fijaros, casualmente, justamente es la misma. Justamente el valor de D, ¿vale? Es igual al 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6. Lógicamente, si hacemos una función del tipo AND, van a corresponder los mismos valores, ¿verdad? 1 por 1 es 1 y 0 por 0 es 0, con lo cual, si hacemos esa operación, lo podemos calcular, pero lógicamente me tiene que dar exactamente lo mismo. Limpio aquí la calculadora, le digo que tengo el primer vector, es como veis el 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, le digo una función AND, pincho aquí en AND, le copio luego el segundo valor, que es el mismo, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, le digo igual, y como veis me sale el mismo número. Evidentemente me sale el mismo número porque son dos números iguales que se están multiplicando. Bien, pues ya tengo entonces el resultado de que era B and C, y tengo el resultado de que era not B and D, ¿de acuerdo? Not B and C era el 8888, etc. Y el not B and D era este de aquí. Bien, pues entonces, ¿qué hago? Hago esa operación, como veis aquí, esta. Tengo que hacer pues sencillamente esa operación de las dos, pero ahora lógicamente con un OR, porque la operación que no he hecho es este OR que está aquí marcado. Bien, voy a hacer entonces la operación de un OR, no un XOR, cuidado, un OR de esos 8, con lo cual aquí limpio otra vez, hago control V, pego ese vector y le digo que tengo que hacer una operación de un tipo OR, cuidado, OR,
y la segunda palabra es esta de aquí que pone pues 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6. Le digo control V, la pego aquí y le digo entonces igual. Y como veis me sale 98 BA DC FE, que es el valor que tengo aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí ya tengo la operación B and C or not B and D. ¿Qué debo hacer ahora? Debo sumarle, ¿vale?, la palabra E, luego la palabra A, desplazada 5 bits a la izquierda, luego la palabra W, luego la palabra K sub T, y ya tendría el valor del registro temporal. Bien, pues ¿qué hacemos? Este valor que tengo aquí, ¿vale?, le debo sumar entonces el valor del registro de la palabra E. La palabra E, como veis, es C3, D2, E1, F0. Le digo control C y aquí entonces debo hacer la operación del tipo suma. Ahora, cuidado, suma. Pincho aquí en suma y sumo esto más esto y entonces, como veis, me sale lo que tengo ahí a la izquierda. 5C, 8B, BE, EE. Esto de aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues este valor que está aquí estoy marcando, que es este de aquí. Ahora debo sumarle el valor de la palabra A, pero que se había desplazado 5 bits a la izquierda y que habíamos calculado más arriba, ¿no? Y más arriba habíamos encontrado que esa palabra, ¿vale?, era E8, A4, 6, 0, 12. Con lo cual, ahora le sumo esto, le digo sumo, pongo ese valor, ¿vale?, y le digo igual. Como veis, al final me sale el valor 4, 5, 3, 2, 1, F, 1, A, que es el que está aquí. ¿Ok? Bien, pues este valor debo sumarle entonces ahora los primeros 4 bytes del texto en claro o del documento que estoy sacando el hash. Y eso, como recordamos, era el 5.3, perdón, 5.4, 4.1 y 2D, ¿verdad? Que calculamos arriba. Con lo cual le sumo también esto de aquí. Le digo otra vez sumar, suma, cuidado. Le digo pues signo igual, papeles con pegar con papeles y le digo signo igual. Y como veis me sale 987A6047, este número que está aquí. A continuación, este número, que es este, lógicamente debo sumarle la constante que corresponde a la vuelta F, que era el 5A827999. También le sumo aquí, le digo control V y le digo igual. Y entonces aquí, ¿vale?, si os fijáis, ¿vale?, lo que me sale es el valor. Igual seguramente tengo aquí un pequeño error, voy a ver si tengo algún pequeño error, posiblemente sí, que me he equivocado en alguna cosa. El último paso era este de aquí, ¿vale?, que era el 987A6047, y a ese valor le debo sumar, ahora, sumar, a ver si lo hago bien, que no me equivoque, este vector, que era el 5A827999, le digo control C, le digo pues aquí era sumar, control V, y como veis, ahora sí que me sale bien. Me haya equivocado yo en la operación de suma. Hay que tener mucho cuidado porque, lógicamente, cuando con el ratón se pincha en la calculadora, no estamos seguros si hemos pinchado o no, ¿no? De aquí, como veis, sí me sale el valor correcto. F2, FC, D9, E0. Bien, pues ese es el valor de registro temporal, ¿vale? A continuación, ¿qué sucede? Vamos a decir que la palabra E va a ser igual a la D anterior, la palabra D va a ser igual a la C anterior, la palabra C va a ser la B, pero desplazada 30 bits a la izquierda, que como veis es el 7B, F3, 6A, E2, que hemos encontrado hace un momento aquí, que era este, os fijáis de arriba, y lógicamente la palabra B va a ser la palabra A anterior, y la palabra A es justamente la primera, es la que se va a desplazar y que va a tomar el valor del registro temporal. Este que pone aquí, F2, FC, D9, E0. Y eso es justamente lo que vamos a ver aquí a continuación. Es decir, lo que vosotros veis en la segunda diapositiva, que es esta de aquí, que aparecía el primer, en el estado 0, el vector inicial, con A, B, C, D y E a la izquierda, abajo de todo, y cuando hacemos la primera vuelta, hacemos el primer paso en la vuelta número 1, entonces después de en t igual a 1, si os fijáis, ha cambiado, ¿vale? ¿Qué es lo que ha cambiado? Si os fijáis, pues aquí aparece F2, FC, D9, E0, que es lo que acabamos de encontrar, que es el registro temporal. El valor de A, que es el 67452301, aparece como B, lo veis aquí, ¿vale? El valor de B, evidentemente, no es el mismo, porque el valor de C corresponde a valor de B, pero ha cambiado. Como veis aquí, lo voy a marcar en la diapositiva.
el valor de C toma valor de B, pero lógicamente desplazado 30 bits a la izquierda, que es el que está en color rojo. Lo que está en color rojo es lo que ha cambiado. Y luego, pues lógicamente, la palabra D corresponde a la C, ¿de acuerdo? Y la palabra pues E corresponde a la letra D. Aquí, como veis, el 98BA es el que aparece ahora como D, ¿vale? Y aquí la palabra A, B, C, D, la palabra D, ¿vale? Va a corresponder a la palabra E, como veis aquí en la diapositiva. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿cómo podemos comprobar esto? Sencillamente tenemos aquí el seguimiento de SHA-1 con el CryptoRes, le decimos a transformar, lógicamente al transformar me sale el valor hash que ya conocíamos, estamos viendo a nivel de bloques, pincho en la pestaña que se abre y entonces me dice, mira, tu vector inicial era este aquí, 67, luego F, luego 98, luego 10, aquí, perdón, 10 y luego C3, que es como veis lo que está aquí abajo, ¿vale? El 64, luego EF, luego el 98, luego el 10 y luego el C3, ¿vale? Y entonces me dice, en la primera vuelta, en el paso número 1, el valor de A cambia a F2, FC, D9, E0. Lo tenemos abajo en color rojo. El vector B se corresponde ahora al vector A. El vector A se ha desplazado hacia el vector B. El vector C debe ser el vector B, pero desplazado 20 bits a la izquierda. Con lo cual entonces ya no es el mismo, sino que es el que hemos calculado hace un momento, que era el 7B, F3, 6A, E2. ¿De acuerdo? Y luego tanto los vectores que corresponden al D y al E son los anteriores. ¿Vale? Aquí, como es el C, se cambia al D. Y aquí el D se cambia al E, es decir, se desplazan hacia la derecha. Está claro, como veis es bastante sencillo, lógicamente esto se va repitiendo un conjunto de veces, 20 pasos para la función F, otros 20 pasos para la función G, otros 20 pasos para la función H y otros últimos 20 pasos para la función I. Lo interesante es que, como veis, como hay un total de 20 pasos en cada operación y tenemos solamente en cada función, o si queréis en cada vuelta, y resulta que tenemos solamente 5 vectores, bueno, 5 palabras en cada vector, y eso cambia, pues hace un desplazamiento de 20 veces, lógicamente el vector ha cambiado completamente, ha pasado varias veces A, B, C, D, luego pues el A se desplaza, luego se desplaza otra vez y otra vez y otra vez, y eso se hace 20 veces, con lo cual pues solamente en la pasada del tipo F con 20 ya el vector ha pasado varias veces por estados distintos, luego ha pasado otras 20 veces con G, con H, con I y etcétera, y ahí tendríamos, como veis, el comportamiento a nivel de paso a paso, a nivel de bloque a bloque de la función SHA-1 y un seguimiento utilizando, como es, el software CryptoRes. Bien, pues con esto damos por terminada esta parte de práctica y vamos a seguir con la clase de hoy. Vayamos terminando entonces esta lección 61 dedicada a la función hash SHA-1. Tenemos más información multimedia en las píldoras TOT, básicamente en la píldora número 45 de título Cómo funciona el hash SHA-1. Al final de la clase de hoy os entregaré distintas URLs para poder tener una bibliografía ampliada de este algoritmo SHA-1 y también aparecerá esta dirección para que podáis ver esta píldora formativa. Y con respecto a las conclusiones de esta lección 7.3 podemos decir lo siguiente. Al igual que MD5, SHA-1 usa la construcción de Merkle-Damgard, de compresión de documentos o compresión de archivos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a dividir el mensaje en bloques de 512 bits, incluyendo siempre un relleno. Además sabemos que ese relleno debe ser obligatorio como mínimo de 1 byte y dejando los últimos 64 bits, las dos últimas palabras de 32 bits, al final del último bloque para indicar el tamaño del documento. Va a trabajar con un vector inicial de 5 palabras A, B, C, D y E, es decir, una palabra más que MD5, y entonces al tener 5 palabras de 32 bits cada una, tenemos 5 por 32 igual a 160 bits de longitud de hash. Esas palabras A, B, C, D y E del vector inicial se van a mezclar con el bloque de 512 bits del mensaje en un total de 80 pasos que se van a realizar durante 4 vueltas. 20 vueltas para la función F, 20 vueltas para la función G, 20 vueltas para la función H y 20 vueltas para la función I.
Para cada vuelta se van a tomar 20 palabras diferentes de 32 bits a partir del valor M y permitiendo mediante un algoritmo obtener hasta 80 palabras. Como dijimos, las palabras del texto en claro, por así decirlo, o del documento desde M0 hasta M15, 16 palabras por 32 bits, los 512 bits de ese primer bloque van a ser las palabras originales del documento, pero a partir de la palabra 16 hasta la palabra 79, es decir, esas 80 palabras en total, pues voy a tener que calcularlas mediante una ecuación, mediante un algoritmo de extensión o de expansión, ¿vale?, de palabras. Sencillamente tomo palabras anteriores, saco un XOR y voy obteniendo palabras nuevas dependiendo, lógicamente, de las anteriores. Y además se va a utilizar una constante diferente para cada una de las vueltas. Para la vuelta F habrá una constante y lo mismo una constante diferente y única para la vuelta G, para la H y para la I. Y sabemos que entonces pues SHA-1 nos va a entregar un resumen de 160 bits. SHA-1 era muy utilizado hasta el año 2017, en que se prohibió su uso por un ataque que veremos en una próxima clase de la semana que viene. Veremos los ataques a las funciones hash, M5 y SHA-1 y no se recomienda su uso normalmente en entornos de Internet. Es decir, en entornos de Internet, en certificados digitales, vais a ver que pues, la firma que se utiliza es una firma bien sea con RSA o bien sea con DSA, Digital Signature Algorithm, o bien sea también con curvas elípticas, como queramos, pero siempre se va a hacer sobre una función hash que hoy en día ya no se usa SHA-1, sino que se usa una variante de SHA-1, que es una familia llamada SHA-2 y que veremos también en una próxima clase. Es decir, no quiere decir que SHA-1 sea hoy en día tremendamente vulnerable, pero no es recomendable su uso y por eso es que todo el mundo está utilizando ya funciones del tipo SHA-2, por ejemplo, la más común SHA-256 que veremos en una próxima clase. Como lectura recomendada os voy a entregar lo siguiente. Lógicamente la píldora número 45, cómo funciona el hash SHA-1, documento que hicimos el año 2017 y que está pues en internet, en YouTube. Luego pues el cuaderno de laboratorio de criptografía, la lección número 2 o la práctica número 2, M5 SHA-1, relleno y Endian Nest. Es decir, me va a mostrar lo que vimos en clase, ¿no? Cómo se hacen los rellenos, cómo se encuentra pues ese relleno pues en el primer bloque, cómo se encuentra la longitud del documento también en ese primer y último bloque de una función hash. Y aquí tenéis, como digo, una práctica que podéis cualquiera de vosotros realizar con este software educativo conocido como CryptoRes. Luego tenéis una pequeña entrada a Capstone, por si no sonaba este proyecto, que como digo, pues dio muchísimo de qué hablar pues hace ya muchos años atrás, cuando pues dentro de los algoritmos que se proponían como algoritmos nuevos criptográficos, había un algoritmo DSA, Digital Signature Algorithm, sin ningún problema con respecto a ese algoritmo, que es una variante, por así decirlo, del algoritmo del Gamal de firma digital, pero en la parte de la criptografía simétrica había un algoritmo propuesto que tenía pues bastantes problemas, ¿no? El famoso skipjack algoritmo pues tenía pues algunas indicaciones que no eran muy adecuadas a lo que hoy en día se entiende por criptografía. Es decir, pues había una parte del código fuente que estaba oculto, lógicamente nada agradable hoy en día. También había un sistema de recuperación de claves. En el fondo, pues algo así como el gran hermano te vigila y eso, pues lógicamente en los años 90 ya era totalmente inaceptable. No llegó a más, pero bueno, estaba dentro de ese proyecto conocido como Capstone, en donde, como digo, hay un algoritmo de firma digital llamado DSA, Digital Signature Algorithm, que debe utilizar una función hash de 160 bits que lógicamente no podía cumplir pues el algoritmo M5 y sí lo cumplía el algoritmo propuesto por la NSA, el SHA y como sabéis luego posteriormente SHA-1. Tenéis aquí también pues, una URL donde desde esta página web de IETF, un organismo internacional muy interesante, habla pues eso de cómo debe estar programada o cómo debe estar pues, realizada la función hasha1, cómo son las tripas por dentro de esa función llamada SHA, ¿vale? Y también pues SHA1. Tenéis una entrada en Wikipedia, que como sabéis es algo muy genérico, es una primera lectura. Pues he encontrado que está mejor la Wikipedia en inglés que en español para poder ver pues una pequeña introducción a qué lo que es el SHA-1, el SHA-0 y lo que hemos comentado en clase de hoy. Y en la segunda página tenemos un cálculo de SHA-1 online,
nos vamos a poder calcular la función pues, SHA-1 en distintos software bien de tipo escritorio o bien software online, y dentro de esta es la que más interesante, la que más me ha gustado, y que, como digo, os lo muestro luego en la parte de, pues, de URL. Cuando muestra la URL os voy a mostrar cómo trabaja esa pues, lectura de SHA-1 online. Es bastante interesante, ¿de acuerdo? También me va a entregar, lógicamente, cuál es el hash SHA-1 de un documento nulo. Lo veremos dentro de un momento. Si queremos convertir, ¿de acuerdo?, cualquier tipo ACI, hexadecimal, binario, decimal, incluso base64, de cualquier formato a otro formato, tenéis aquí en Rapid Tables, lógicamente, una entrada donde nos va a mostrar rápidamente toda la conversión de ACI a hexadecimal, a binario, etcétera, etcétera, que era bastante interesante y que lo hemos utilizado en clase de hoy. Y por último, las últimas dos entradas habla un poquitín qué diferencia hay entre las funciones SHA-1, SHA-2 y SHA-256, que, como sabemos, utilizamos hoy en día, ¿vale? Y luego pues hay una pregunta en un foro donde se dice por qué la NSA creó el algoritmo SHA, como sabéis, 2 años después de que Ron Rives hubiese creado su algoritmo MD5. Tenía, pues, lógicamente, interés en participar ahí la NSA, y porque también había, como sabéis, un proyecto, el proyecto Capstone, entre medio, en que forzaba a utilizar una función hash que fuera de 160 bits y no solamente, ¿vale?, de 128 bits. Bien, pues antes de terminar, lo que hacemos, como siempre, es que os voy a mostrar las páginas web, voy a mostrar las URL de cada una de esta lectura recomendada y hacer unos pequeños comentarios. Primera URL, píldora formativa número 45. Proyecto TOD. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 45. ¿Cómo funciona el hash SHA-1? Las siglas SHA. Las siglas SHA corresponden al algoritmo de hash seguro, un algoritmo de resumen propuesto por la NSA y adoptado como estándar federal por el NIST en 1993. Bien, pues en esta píldora, lógicamente, aparece lo mismo que hemos visto en clase, los distintos bloques que se van tratando, las distintas vueltas, los 20 pasos que hay en cada una de las 4 vueltas, etcétera, pues indicando incluso cuál fue el problema al cual pues se enfrentó la función pues SHA-1 al último de todo. Como veis, a última hora, pues demostración práctica de la colisión que tuvo pues este algoritmo SHA-1, y fue en el año 2017, precisamente un 23 de febrero, en donde hubo un documento llamado Shattered, reventado, que decía cómo unos investigadores, tanto de Amsterdam como de Google, habían pues logrado romper este algoritmo SHA-1. No es tan fácil, lógicamente, con distintos recursos, y no es algo que se pueda hacer de forma cotidiana, pero ya era un aviso bastante importante a SHA-1. La siguiente URL, como veis, es el proyecto CLCrypt, la entrega número 2, en que habla de prácticas con algoritmos MD5 y SHA-1, los rellenos y los endianness, y aquí pues es hacer un seguimiento exactamente igual al que hemos hecho en clase, tanto para MD5 como para SHA-1, y es una práctica que el que quiera realizarlo lo puede hacer con el software CryptoRes sin ningún tipo de dificultad. Tenemos la siguiente entrada, que es el famoso proyecto Capstone, como decíamos, en donde había un conjunto de algoritmos. Como veis aquí, el DSA es el que nosotros estamos hablando, Digital Signature Algorithm, ¿vale? Y en ese Digital Signature Algorithm hay que trabajar con una función hash, como veis, SHA-1. Y entonces, pues ese pues era el sistema que era muy interesante tomar en cuenta, en tanto pues esa firma digital, que iba a ser un estándar, requería una función hash que tuviese mínimo 160 bits, que es la que nos da SHA-1. Tenéis más información sobre el Capstone, no entraremos en ello, pero si vosotros buscáis aquí algoritmo como es Skipjack y buscáis por Skipjack, vais a ver toda la historia que apareció pues en aquellos años,
con respecto a ese tipo de imposición que se quería hacer con respecto a la criptografía del tipo simétrica, ¿no? Una especie del gran hermano te está observando, cuidado con lo que haces, algo que está totalmente, no está de acuerdo con lo que tenemos con la criptografía, y entonces pues al final no llegó a ningún buen término, pero hubo una intentona de poder hacerlo. Aquí tenemos el Request for Comments, como veis, de US Security Hash Algorithm, donde pues se habla del mayo 2011, creo que es la última revisión que hay aquí, y aquí tenéis pues todo el algoritmo por dentro, cómo hay que hacerlo paso a paso, cómo son los algoritmos, incluso de las funciones que siguen más adelante, el SHA-224, el SHA-256, el SHA-804 e incluso el SHA-512, que veremos que trabaja con un total de 64 bits y no con 32 bits, ¿vale? Con palabras de 64 bits. Con respecto a la entrada de Wikipedia, como dije, pues la más genérica y mejor armada es la que está en inglés. Aquí tenéis pues todo el ejemplo que tiene pues la función hash, la famosa figura que todo el mundo conocemos aquí a la derecha y que lo he utilizado porque es de libre uso, e incluso más abajo tenéis además pues una comparativa entre distintas funciones hash que lo vais a poder vosotros pues apreciar aquí, como veis. Hay una comparativa de M5, SHA-1, SHA-2, incluso SHA-3, ¿no? El Keccak, etcétera, con respecto pues al tamaño de salida, al tamaño de entrada, si tiene pues problemas de colisiones, sí o no, el tamaño máximo de mensaje, en fin, una tabla comparativa de las funciones hash, incluidas M5 como pues el patrón inicial de muestra. Aquí tenemos, como veis, el SHA-1 pues online, ¿vale? Como es aquí, si yo no tengo nada de entrada y le pido, pincho aquí donde pone SHA, hash y le pincho, como veis, al darle hash me ha salido un valor, ¿no? Exactamente igual al número que encontramos en la actividad práctica, ¿verdad? De A39 terminado en 0709. Pero si pongo cualquier texto, pues pongo, por ejemplo, hola, fijaros que me va dando de forma automática, ¿no? Pongo aquí un 1, pongo otro 1, otro 1, otro 1, otro 1 y me va entregando, como veis, de forma automática la función hash, con lo cual es bastante interesante. Y además aquí a la derecha, como veis, tenéis distintos de hashes, ¿no? Incluso de hashes de tipo Keccak, etcétera, SHA-3, y hay pues una entrada muy interesante en esta aplicación online que se llama Online Tools. Tenemos entonces con respecto a esa tabla de Rapid Tables, aquí tenéis una conversión donde ya he puesto por defecto el valor, ¿vale? que tenía el hash que queremos calcular, ¿no? Pues que era el mensaje en texto. SHA-1 trabaja en formato Big-endian. Aquí tenemos la conversión en hexadecimal, luego en binario, luego en decimal y también pues si queremos en base de 64, que sabéis que es un código que se usa muchísimo en la criptografía. Y por último, las dos páginas que digo que son interesantes. Esta es una página de Pratik Noge que pues hace muchísimos comentarios con temas de criptografía, algunos bastante interesantes, y esto puede ser pues recomendable para que tengáis una idea de qué diferencias hay entre SHA-1, SHA-2, SHA-256, SHA-384, y está aquí indicado de forma bastante amena, bastante clara y muy sencilla cómo son las funciones hash y qué diferencias hay entre una y otra, ¿de acuerdo? Y por qué hoy en día estamos trabajando lógicamente con SHA-2 y hemos ya abandonado SHA-1. Y por último, aquí hay una pregunta, ¿no? Que es distinta, es difícil encontrarlo en internet. ¿Por qué la NSA creó el algoritmo SHA, ¿no? Básicamente la creó, entre otras cosas, ¿vale? Por el concepto que queríamos ver de Capstone. Aquí lo aparece, como veis, ¿vale? Teníamos un proyecto llamado Capstone en donde hacía falta una función hash que tuviese 160 bits, y por eso que la NSA pues junto con el NIST sacaron pues una función hash conocida como SHA, que luego derivó en SHA-1 y que tiene un resumen de 160 bits. Por eso entonces damos por terminada esta parte de mostrar las URL de información adicional que os puede servir para profundizar más los conocimientos con respecto a SHA-1, y ya vamos a ir terminando la lección de hoy. Un proyecto sin ánimo de lucro. Como sabes, Class4Crypt es un proyecto sin ánimo de lucro. Si te ha gustado el vídeo, has aprendido algo nuevo, o bien ya tenías algunos conocimientos de SHA-1 y has podido reforzar algunos de esos conocimientos, entonces por favor te pido que me pongas un me gusta al vídeo. Si deseas expresar cualquier tipo de opinión o cualquier tipo de consulta con respecto a esta clase de SHA-1, pues por favor hazlo saber en esta misma URL en YouTube,
todos los comentarios lógicamente serán muy bien recibidos y si soy capaz de contestar a tus preguntas, pues entonces también eso les será de utilidad a los alumnos y alumnas que entren en los próximos días en esta clase del algoritmo SHA-1. Tenemos más lecciones en el canal Class for Keep. Esta ya es la clase número 61. Estamos ya cerca de terminar esas 75 clases aproximadamente, con lo cual queremos terminar este proyecto de aula virtual, de criptografía aplicada, de lo que yo entiendo como criptografía básica, que todo ingeniero debería conocer. Y tenemos ya a fecha de hoy, 4 de mayo de 2021, más de 2.300 suscriptores, con lo cual también te agradecería que te pudieras suscribir a este canal. Agradeciendo que te suscribas al canal y que sigas estas lecciones de Class for Keep, yo me despido hasta la próxima clase. Muchas gracias por estar allí. Voy a subir un poco la música y vamos a ir terminando la clase de hoy. Como digo, muchas gracias por asistir a esta nueva clase y vamos a ir terminando la clase de hoy subiendo un poquitín la música y yendo ya a las licencias y créditos. Estas videoclases y la documentación utilizada en ellas están publicadas bajo licencia Creative Commons, con reconocimiento no comercial y sin hora derivada, que todo el mundo conocemos cuáles son los alcances de esas características de Creative Commons. Y con eso ya terminamos la clase de hoy, la clase número 61, dedicada a la función hash SHA-1. La próxima clase, dentro de una semana, tratará sobre los ataques que han experimentado MD5 y SHA-1. Con lo cual, como siempre, te agradezco nuevamente que hayas asistido a esta clase número 61 de Class for Keep. Te envío un fuerte abrazo, cripto saludos y nos vemos dentro de una semana. Adiós.